No es la primera vez que las mujeres levantan la voz y consideran lo que asumen ya, no como justo, sino necesario, castrar a los violadores. Las diputadas del Estado de México, Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval, apoyan la sanción de la castración química cuando los delincuentes cometan delitos sexuales. Este tipo de castración consiste en inyectar un fármaco que se llama Depo-Provera, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación. La propuesta de reforma al Código Penal de aquel estado pretende que dicha sanción sea una opción para quien delinque, que se entiende en términos prácticos en el sentido de que la primera mitad de tal pena el reo la compurgue en prisión y el tiempo restante sometiéndose a la pena de castración química. Consultando el sitio Wikipedia en Internet, sabemos que desde tiempos inmemorables era utilizada esa práctica en las culturas europeas de Medio Oriente, India, África y China. En la Roma cristiana se castigaba así a la práctica homosexual pasiva. Existían los eunucos, que eran esclavos que castrados tenían un gran valor, porque cuidaban a las esposas de los entonces llamados grandes señores. En las guerras se utilizaba para oprimir al adversario. Aparece en mi memoria una película italiana que vi hace 2 años, protagonizada por el actor Stefano Dionisi, se llamaba Farinelli, basada en una historia real, porque en el siglo XVIII una de las expresiones más grandes del arte era el canto, y existieron los castrati, es decir, los castrados, que eran adolescentes a quienes les retiraban sus testículos para que conservaran su fina y delgada voz. Los increíbles tonos que alcanzaba Farinelli lo hicieron el caso más representativo de los castrati y fue la admiración al extremo en aquella época. Me remonto igualmente a la dramática expresión que ante la Organización de las Naciones Unidas, hace algunos años, realizó una famosa modelo somalí, poniendo énfasis en una práctica de castración quirúrgica manual denigrante en las mujeres de su país que por cultura han considerado inmorales los genitales. En otro sitio web denominado foroenfemenino.com se practicó en el año 2004 un debate al respecto. Quien se identificó como Bob opinaba castrar químicamente a los violadores de mujeres, pero aplicar la pena de muerte a los pederastas que abusaban de los niños indefensos. Quien utilizó el seudónimo Dolphy sostenía que debería proceder la castración química si se atacaba sexualmente a los menores, pero que debería ser una cadena perpetua aplicable a los violadores de mujeres y con pena de muerte si después las privaban de la vida. A propósito que en el estado de Chihuahua, una legisladora proponía la castración química apoyada por un grupo feminista ante el Congreso de aquella entidad federativa, en diverso debate electrónico, quien se identificó como Azul Índigo expresaba que fuera una castración química o quirúrgica, generaría odio y resentimiento en los delincuentes. El tema lo ventiló también a manera de propuesta, como castración química en España, en el año 2008, el senador Miguel Serralta, a los condenados por delitos sexuales. En Colombia, el 11 de junio del 2012, se discutió la posibilidad de aplicar la castración química, cuando en la legislatura del Congreso, así conocida, una vez que el delincuente Jairo Velasco sufrió una sanción muy leve, apenas para llevar una rehabilitación por alcoholismo, cuando lo que hizo fue privar de la vida a Rosa Elvira Celis, previo que la violó. Debe decirse que en varios países de Europa practican la castración química, con resultados en índices regularmente aceptables. La propuesta de las legisladoras mexiquenses tuvo eco inmediato en la Huasteca Potosina. Esmeralda Castillo Zamora, quien es directora de atención a la mujer en Ciudad Valles, argumenta que no todos los casos de abuso sexual son denunciados y los criminales quedan libres por miedo de las víctimas. Tiene razón, una cuestión es la estadística y otra la realidad. De ahí que espera como prioridad una acción eficaz de la nueva legislatura potosina. Georgina Salinas, Premio Estatal de Periodismo, en una de sus acostumbradas crudas pero claras intervenciones, considera que frente al desbordado índice de agresiones sexuales contra mujeres y hasta hombres, sobre todo menores de edad, debería aplicarse la castración química de los autores, tema controversial, pero que no puede ignorarse frente a la dramática realidad del delito y dice la tibieza jurídica. Yo a ustedes les comento que en aquella zona el índice de violación y frecuencia de delitos sexuales
es alto. En fin, el multicitado tema implica una discusión médica, moral y religiosa. Opinarán desde luego los defensores de los derechos humanos de los delincuentes, muy a pesar del daño producido por estos de por vida, principalmente a mujeres y niños. ¿Están listos? ¿Qué opinan de la propuesta de que castren a los violadores?